A lo largo de estos 10 años de GTA Online han visto la luz una gran variedad de DLCs, unos buenos, otros malos, y a la vez una incontable cantidad de vehículos, los cuales con el pasar del tiempo los he llegado a definir como normales, pues con la llegada de la militarización al multijugador, la mayoría quedaron obsoletos y en el olvido, y las sesiones públicas se convirtieron en un campo de batalla donde no solo el que tenga mayor habilidad será el vencedor, sino también aquel que tenga un mayor poder adquisitivo. Nos situamos en diciembre de 2021, fecha en que es lanzado el DLC El Contrato de Dre, actualización que marcaba la llegada de Franklin Clinton, uno de los protagonistas del modo historia, al multijugador, y con él una nueva propiedad, la agencia de soluciones para famosos. Pero siendo sinceros, lo más importante fue la llegada de nuestro fiel amigo Chop. Pero dejando las bromas aparte, también se introduce un nuevo personaje y protagonista de este video, Imani y su tecnología. Ustedes se preguntarán, ¿quién es Imani? Pero déjame decirte, mi queridísimo viewer, que no lo sé, pues aquí no estamos para hacer un análisis profundo sobre el personaje. Tampoco es como si me leyera todos los subtítulos de cada introducción para enterarme de qué barrio salió. Pero para lo que sí estamos es para hablar de lo que esta hermosa mujer color humildad nos trajo, algo a lo que yo le llamo equilibrio. Cada vez que sale un nuevo DLC, lo primero que nos preguntamos o nos ponemos a investigar es cuánto dinero podemos obtener con el nuevo negocio. Y una vez terminadas las misiones y el golpe final, lo abandonamos todo sin preguntarnos qué más hay de trasfondo. Y volvemos a la misma rutina de hacer de las sesiones públicas un Battle Royale. Esto mismo me trae recuerdos la vez que leí un libro de un famoso estratega, en el cual encontré la frase: el arte supremo de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido fastidiados por otros jugadores mientras hacemos misiones de abastecimiento o preliminares y ponen todo su arsenal militar para tocarnos los y echarnos a perder todo el progreso por unos miserables $2000 de recompensa? Si ponemos la frase anterior en contexto de GTA Online, hay que tomar cartas en el asunto y defendernos, y en mi opinión, no hay mejor defensa que pasar desapercibidos. Que nuestro enemigo, por más que nos busque, no nos pueda fijar como objetivo. Y eso es lo que Imani nos proporciona, pero ¿de qué forma? La tecnología de Imani es un recurso que podemos obtener solo si contamos con la agencia de Franklin. Al visitar el taller de nuestra agencia podemos colocarle ciertas mejoras a coches en específico. Para ser exactos, son 14 a los que podemos añadirle esta tecnología, pero por lo que resalta y se volvió tan famosa nuestra amiga hacker se encuentra en este apartado, el bloqueo a la fijación de misiles, lo que se traduce en que ahí se les terminó la diversión a todos los que solamente disfrutaban de destruir autos con la Opresor o con cualquier vehículo que tenga un armamento parecido, ya que no podrán apuntarnos automáticamente. Pero esto no se queda solo ahí, pues también podremos añadirle un blindaje extra, un blindaje reforzado, que en todo caso encontremos a un jugador habilidoso y logre darnos con un misil, va a necesitar de muchos más si es que de verdad quiere acabar con nuestra existencia. A partir de este punto, considero que con este DLC trajeron lo que yo llamo equilibrio al multijugador, pues ya no podrán destruirte ese auto que tantos millones te costó y echarte a perder cualquier trabajo criminal que estés haciendo. Podrás andar por las calles de Los Santos con total libertad sin preocuparte de ser la presa de cualquier jugador tryhard. Profundizando aún más con la tecnología de Imani, hay otras mejoras que quiero resaltar. Primero, las minas de proximidad. Esto me gustó tanto porque se enfocaron en que el juego se vuelva aún más divertido, pues tuvieron la sutileza de no ser solo minas que exploten, sino más bien minas resbaladizas. Y no se imaginan la cantidad de veces que salí librado de persecuciones, ya que si un jugador cae en una de ellas o ya sea la misma policía, perderán el control momentáneamente, y esos segundos serán más que suficientes para lograr un escape exitoso y con estilo. Lo segundo a resaltar es la habilidad escondite, y bastará una llamada a nuestra querida Imani para que nos brinde una zona en el mapa en el que podamos ser indetectables. Y esto aplicará también para nuestros socios. Sé que dirán que esta opción ya se encuentra entre los servicios de SeguroServ, pero en mi opinión, tener una opción adicional no daña la experiencia, ya que puede ser la misma habilidad pero con mecánicas diferentes y queda a gusto de cada quien cuál se prefiere utilizar. Lo último es la unidad de control remoto y, aunque está de más explicarlo, básicamente es manejar este tipo de vehículos mejorados de forma inalámbrica, como si se tratara de los RC Bandito, y al igual que estos, sigue siendo una manera divertida de trolear a jugadores con las explosiones.
Siendo sinceros, hay muy pocas cosas negativas que se le pueden sacar a este DLC y el aporte que nos trajo. Ya sería demasiado rebuscado hablar sobre el precio de estas mejoras, pues son bastante costeables en comparación con muchas cosas absurdas puestas a la venta dentro del juego. Invertir en una agencia te saldrá bastante redituable y aún más considerando que por solo completar las misiones te darán un coche que no está para nada mal, al cual le podrás implementar dichas mejoras. Sé que muchos dirán que los autos a los que es posible incorporar la tecnología de Imani no les resultan muy llamativos, pero no creo que sea un desacierto de parte de Rockstar, pues considero que han vuelto a darles una nueva utilidad a coches normales, un plus, un motivo para que los jugadores no los dejen en el abandono estando siempre enfocados en lo más nuevo. Sé que siempre estarán aquellos que prefieren los vehículos con super turbo, super salto o con la capacidad de volar, pues ese es su concepto de diversión. Pero para aquel jugador que tiene claro su objetivo y que quiere lograrlo de una manera eficiente, no podrá negar que la tecnología de Imani es una de las mejores maneras para sacar adelante cualquier golpe. O también puedes simplemente irte a una sesión privada para tener tranquilidad. Pero díganme, ¿quién en su sano juicio compraría un título cuyo punto fuerte es el multijugador únicamente para jugarlo solo? Resulta bastante increíble tener que aceptar cuando Rockstar hace una buena implementación en el juego. A mí me costó aceptarlo, pero con el tiempo fue inevitable ver cómo estos autos se volvían de las mejores opciones tanto para jugadores nuevos como para los que ya tienen experiencia. Pero ¿saben qué es incluso más increíble? Darse cuenta que aún hay jugadores que desconozcan de estas mecánicas. Todavía hay muchos que nos ponemos a insultar a otros jugadores por lo insanos que llegan a ser con el acoso, pero en lugar de que deberíamos de poner todas las mecánicas que nos proporciona el juego a nuestro favor y humillar de manera sencilla a los tryhard. Para ir concluyendo, tal parece que Rockstar decidió ver los comentarios negativos de unos simples mortales acerca de lo desbalanceado que estaba el juego con la llegada del contenido militar. Aunque sabemos que ellos mismos llevaron al extremo esta revolución, introducir la tecnología de Imani ha sido de las cosas más ingeniosas que ha llegado a GTA Online. De igual forma, fue muy ingenioso tomar lo más sencillo, lo más humilde, coches olvidados y que nadie compraba para convertirlos en los precursores del equilibrio, de la igualdad y de la equidad en este salvaje simulador laboral. Queda demostrado que en el mundo de los videojuegos, los jugadores pueden llegar a ser el contrapeso perfecto para mejorar en temas de calidad, adaptación y relevancia. Esto a la vez impulsa el éxito a largo plazo en esta industria del entretenimiento digital. Ahora, para nada existe el coche definitivo, y eso está bien.